Mi persona, Lourdes Acosta, les viene con los siguientes aportes. Rivalidades anglosajonas por el control de la América Central. Entre Inglaterra y Estados Unidos se van a establecer rivalidades para el control del comercio en Centroamérica. En el campo diplomático se obstaculiza el monopolio de una futura comunicación entre el Atlántico y el Pacífico, cuya apertura se creía posible en Nicaragua y Panamá. La necesidad de comerciar contrabando hace que Inglaterra ocupe alguna isla de las Antillas y tierras en la parte continental de América. Desde el siglo XVII, los ingleses lograron dominar algunas tierras de la región centroamericana, como Honduras británicas, Belice y la costa mosquitia, que se extendía desde el Cabo Gracias a Dios en el sur de Honduras hasta Nicaragua. Inglaterra estableció un protectorado sobre los indios mosquitos y lo mantuvo hasta mediados del siglo XIX. Planeaban construir un canal en América Central desde el Caribe hasta el Pacífico, en una zona de posible comunicación interoceánica por el río San Juan. Los diversos intentos separatistas en el Istmo en 1826, 1830 y 1840, y sus deseos de anexión a potencias como Francia, Estados Unidos e Inglaterra, contribuyeron a que Nueva Granada, por las inseguridades de mantener su soberanía en el Istmo, libre del expansionismo inglés, busca a los Estados Unidos para que le garantice su continuidad en este territorio a través del Tratado Mayarino-Bitla. El Tratado Mayarino-Bitla en 1846 fue suscrito entre Nueva Granada y los Estados Unidos el 12 de diciembre de 1846. Mediante este tratado, los Estados Unidos garantizaban la soberanía neogranadina sobre el territorio panameño, al igual que la neutralidad y el libre tránsito. A cambio, los Estados Unidos recibirían la reducción de los porcentajes a las mercancías introducidas, aranceles, la libertad de tránsito y comercio en dicho territorio para los ciudadanos estadounidenses. El Tratado Mayarino-Bitla 1846 fue suscrito entre Nueva Granada y los Estados Unidos el 12 de diciembre de 1846. Mediante este tratado, los Estados Unidos garantizaban la soberanía neogranadina sobre el territorio panameño, al igual que la neutralidad y el libre tránsito. A cambio, los Estados Unidos recibiría la reducción de los porcentajes a las mercancías introducidas a aranceles, la libertad de tránsito y comercio de dicho territorio para los ciudadanos estadounidenses. Conclusión. En conclusión, podemos decir que conocimos sobre la historia e interés de los Estados Unidos en la relación con la región centroamericana, además de las disputas de dichos intereses con otras naciones, que se dio debido al espíritu expansionista que mostraba Estados Unidos al encontrarse en el proceso de consolidarse como una gran potencia, en la que fue ampliando su área de influencia más allá de sus fronteras y donde puso especial interés. Fue en Centroamérica en el que se daban las condiciones para construir un canal interoceánico, en la que esta situación llevó como fin a un enfrentamiento diplomático con Gran Bretaña en la segunda mitad del siglo XIX por el control de América Central, además de la importancia de los tratados Clayton,
Bulwer, Hay, Pauncefote, que incluyeron con los planes de Estados Unidos en su interés por la región. Como siguiente punto tenemos construcción del canal francés y estadounidense. En 1876, la Sociedad Geográfica de París organizó un comité que promoviera la cooperación internacional para realizar estudios que llenaran vacíos sobre el conocimiento geográfico del área de América Central, con miras a construir un canal interoceánico. El comité, una compañía limitada, la Société Civile Internationale du Canal Interoceanique de Darien, era presidida por Ferdinand de Lesseps. Al teniente de la Armada Francesa, Lucien N.B. Weiss, nieto de Lucien Bonaparte, se le asignó la exploración del istmo. Armand Reclus, también teniente naval, fue subjefe asistente. Luego de explorar varias rutas en las regiones de Darien y Atrato, Weiss volvió a París en abril de 1877. Sin embargo, de Lesseps rechazó todos sus planos porque incluían la construcción de túneles y esclusas. Durante una segunda visita de exploración en el istmo, que se inició el 6 de diciembre de 1877, Weiss exploró dos rutas en Panamá, la ruta de San Blas y la ruta desde Bahía Limón a la ciudad de Panamá, que es la ciudad actual de la ruta del canal. De seleccionar la última, su plan era construir un canal al nivel del mar. La ruta correría casi paralela al ferrocarril de Panamá y requeriría de un túnel de 7.720 metros de largo a través de la cordillera continental en Culebra. Con este plan para un canal para Panamá, Weiss viajó a Bogotá, donde en nombre de la sociedad negoció un tratado con el gobierno colombiano. El tratado, firmado el 20 de marzo de 1878, se conoció como la Concesión Weiss. Otorgaba a la Société Civile derecho exclusivo para construir un canal interoceánico por Panamá. Conforme a una cláusula del tratado, la vía acuática revertiría al gobierno colombiano luego de 99 años sin compensación. La Société de Géographie du Paris, Sociedad Geográfica de París, envió invitaciones para un congreso, el Congrès International d'Études du Canal Interoceanique, Congreso Internacional para Estudios de un Canal Interoceánico, programado para celebrarse en París el 15 de mayo de 1879. Los críticos alegaban que uno de los objetivos principales del Congreso sería proporcionar la legitimidad que tanto necesitaba la concesión Weiss, tal y como lo reconoció de Lesseps, para lograr el apoyo financiero. El objetivo del Congreso no era aprobar una ruta o los planos, pues esa decisión ya la había tomado de Lesseps, sino introducir pública y ceremoniosamente la decisión y la ya negociada concesión Weiss. También sirvió para dar la apariencia de que contaban con una aprobación científica imparcial a nivel internacional. Se presentaron al Congreso 14 propuestas para canales a nivel por Panamá, incluyendo el plan de Lesseps desarrollado por Weiss y Reclus. Un subcomité redujo las opciones a 2, Nicaragua y Panamá. Como era de esperarse,
Ingenieros y otros presentaron opiniones opuestas sobre los varios planes. Uno de esos ingenieros fue el barón Godin de L'Épinay, Nicolas Joseph Adolphe Godin de L'Épinay, barón de Brusly. L'Épinay, el ingeniero jefe del Departamento de Puentes y Carreteras de Francia, era conocido por su inteligencia al igual que por su actitud condescendiente hacia aquellos con los que no estaba de acuerdo. Era el único de la delegación francesa que tenía experiencia en construcciones en el trópico, tras haber construido un ferrocarril en México entre Córdoba y Veracruz en 1862. En el Congreso hizo una energética presentación en favor de un canal de esclusas. El plan de L'Épinay incluía la construcción de represas, una a través del río Chagres, cerca de su desembocadura en el Atlántico, y otra en el río Grande, cerca del Pacífico. La altura aproximada de 80 pies de largo artificial que sería creado se accesaría por medio de esclusas. Las ventajas principales del plan serían la reducción en la cantidad de la excavación necesaria y la eliminación de los peligros de inundaciones del Chagres. El tiempo estimado de construcción sería de 6 años. Como este plan requería de un menor volumen de excavación, habría menos problemas debido a las supuestas teorías prevalecientes que decían que las enfermedades tropicales eran causadas por alguna clase de emanación tóxica que salía de la tierra recién excavada y expuesta al aire. El diseño de L'Épinay incluía todos los elementos básicos diseñados últimamente para el actual Canal de Panamá. La compañía francesa utilizaría estos conceptos como base para el canal de esclusas que adoptaría eventualmente en 1887, luego del fallido intento por construir un canal al nivel del mar. De haber aprobado este plan en un principio, Francia hubiera podido prevalecer en su esfuerzo de construir un canal. De haberse aprobado en un principio, en 1879, el Canal de Panamá bien hubiera podido ser terminado por Francia en vez de los Estados Unidos. Sin embargo, el diseño de L'Épinay no recibió mucha atención como era originalmente. De Lesseps pensó que una semana sería suficiente tiempo para lograr el consenso y finiquitar los detalles. Con las cosas ahora amenazando con salirse de sus manos, el viernes 23 de mayo lanzó el manto de la indiferencia, como escribió un delegado, y convocó a una sesión general. Canal construido por los estadounidenses. Panamá estaba envuelta en sus propios vapores miasmáticos de derrota luego de la aventura del canal francés. La segunda comisión Walker, la comisión del canal ístmico de los Estados Unidos de 1899 y 1902, ordenada por el presidente McKinley, favorecía la ruta por Nicaragua, al igual que los sectores populares y oficiales de los Estados Unidos. Panamá parecía vestida de derrota, mientras que Nicaragua era considerada una pizarra nueva para el proyecto estadounidense de construir un canal. Conclusión. Los hechos que antecedieron a la construcción del Canal de Panamá realizados por los Estados Unidos fueron importantes para la obra y los precursores quienes idealizaran este proyecto desde varios siglos. Notaron un potencial comercial que tenía nuestro istmo, dado a su importante posición geográfica, lo accesible que era llegar a ambos mares y además como puente que conectaba
dos partes importantes de nuestro continente americano. La mayoría de las personas del mundo consideraron que el Canal de Panamá es como la octava maravilla del mundo. En cuanto a la firma del Tratado Hay-Bunau-Varilla, hemos escuchado comentarios a lo largo de los años. Bunau-Varilla fue un personaje polémico debido a que como era posible que un francés sea el representante de Panamá en el extranjero. Como siguiente punto, la historia del general Victoriano Lorenzo. Victoriano Lorenzo, área rural de Penonomé, provincia de Coclé, Estado soberano de Panamá, Estados Unidos de Colombia. 1867. Panamá, Departamento de Panamá, Colombia. 15 de mayo de 1903. Fue un líder indígena y general revolucionario colombiano. Su participación en la Guerra de los 1000 días, 1899-1902, tuvo una fuerte influencia en el Istmo de Panamá, luchando contra las injusticias que cometían las autoridades conservadoras en contra de los ismeños y por ello se le considera como un caudillo y héroe nacional de Panamá. Fueron sus padres María Pascuala Troya y Rosa Lorenzo, quien fue gobernador único de todos los indígenas del norte de Coclé. Hoy parte del distrito de Capira, aunque Victoriano no tuvo posibilidad de asistir a una escuela, aprendió a leer y a escribir con el sacerdote jesuita Antonio Jiménez de Capira. En 1889 fue nombrado corregidor de El Cacao, donde vivía con sus familiares por el alcalde de Penonomé. El 8 de julio de 1890 contrajo matrimonio con María Lorenza Morán. El 29 de diciembre de 1890 y el 27 de abril de 1891, Lorenzo denunció formalmente al corregidor Pedro de Hoyos, nombrado por el alcalde de Capira, por el injusto y arbitrario cobro de diezmos y primicias a la comunidad indígena de Trinidad. Hoyos atacó a Lorenzo con ánimo de matarlo, por lo cual en defensa propia, mató a Hoyos. Victoriano mismo se presentó a las autoridades y fue detenido en la cárcel de Penonomé. Luego fue condenado a 9 años de cárcel y recluido en las bodegas de Chiriquí, donde cumplían penas delincuentes peligrosos. Por su inteligencia se desempeñó como auxiliar, pasando a ser secretario de oficiales. Se hizo sastre, barbero y leyó sobre las leyes. De vuelta a su pueblo, escribió al vicepresidente de la República un memorial donde señalaba que desde hacía algunos años a los indígenas los obligaban a pagar el trabajo personal subsidiando a las autoridades de Penonomé en un trabajo de un puerto nuevo, un negocio para los dueños de buques, para los comerciantes, y porque se oponían a dichos trabajos eran obligados forzosamente con guardias de policía. En consecuencia, le pidió que se les liberara del trabajo forzado, se les reintegraran las garantías de que antes gozaban y se les nombrara un nuevo gobernante de indígenas. Lorenzo fue secretario del gobernador del Cabildo Indígena y poco a poco se convirtió en el dirigente más apreciado. Ante las injusticias e iniquidades cometidas por los gamonales locales contra la población indígena, en 1900 apoyó al bando liberal contra el gobierno central conservador en la Guerra de los 1000 días, que se extendió por toda Colombia. Al principio, él y su comunidad fueron solamente colaboradores. Pero al ser derrotados los liberales en julio de 1900,
en la batalla del Puente de Caledonia, Victoriano se encargó de esconder las armas que los rebeldes lograron conservar. Las tropas del gobierno se movilizaron tras los indígenas que trataban de ocultar las armas liberales, y el caserío de El Cacao fue arrasado y quemado por una patrulla conservadora, comandada por el coronel Pedro Sotomayor en octubre de 1900. A partir del 29 de octubre de 1900, Victoriano y su gente se convirtieron en montañeros guerrilleros exitosos y obligaron al ejército oficial a huir de Penonomé. Ocuparon Penonomé el 10 de octubre de 1901. Todas las tiendas fueron requisadas y aprovechados sus artículos por las tropas guerrilleras. Las tropas liberales se unieron entonces a los guerrilleros, que obtenían éxito tras éxito. Victoriano fue nombrado general de división de las tropas liberales, que a partir de ese momento solamente cosecharon victorias. Desató la rebelión de los aborígenes luchando por tierra y libertad. La influencia que ejercía entre los indígenas le convirtieron en el jefe más peligroso de la rebelión, pues atraía cada vez más hacia sus filas al resto de los desheredados. El 24 de octubre de 1902, conservadores y liberales firmaron el Pacto de la Hacienda Neerlandia. El Tratado de Paz definitivo se firmó el 21 de noviembre a bordo del acorazado estadounidense Wisconsin. El 28 de noviembre capturaron a Victoriano, que estaba desarmado, con el argumento de que había manifestado de que no compartía el acuerdo y tomaría de nuevo las armas. El líder intentó fugarse en Nochebuena, pero fue recapturado a las pocas horas. El gobierno colombiano, temeroso de que el guerrillero panameño fuera puesto en libertad, decidió que fuese condenado a muerte, presentándolo como el malhechor. Conclusión. En conclusión, Victoriano luchó para su pueblo en contra de las injusticias que oprimían a los indígenas. Hubieron muchos abusos por parte de las autoridades. Después de la batalla del Puente de Caledonia en julio de 1900 y de que los conservadores arrasaran la población de El Cacao, Lorenzo es nombrado general en una asamblea popular para Victoriano. La guerra contra los conservadores era para erradicar la injusta carga de los impuestos a los campesinos, eliminar la escasez de alimentos y suprimir los ultrajes de las autoridades. Como siguiente punto y último, la separación de Panamá de Colombia. La separación de Panamá de Colombia en 1903, después de la Guerra de los 1000 días, y que desencadenó la proclamación de la República de Panamá. Después de su independencia de España en 1821, el Istmo de Panamá pasó a unirse voluntariamente a la Gran Colombia, bajo el entendimiento que dentro de esta mantendría una autonomía económica y política, cita requerida. Con la desintegración de dicho Estado, desde 1831, pasó a integrarse a la naciente República de la Nueva Granada, siendo en consecuencia parte de todos los cambios de denominación y organización política territorial que en lo sucesivo tuvo la hoy llamada República de Colombia hasta 1903. Durante estos históricos en Panamá
Se dieron alrededor de 17 intentos de cesiones y 4 separaciones consumadas durante el siglo XVII. El siglo XIX. Para la historiografía panameña, la proclamación de la República de Panamá fue ideada por su clase política, quienes basados en una ideología liberal habían venido construyendo una conciencia nacionalista y autonomista desde finales del siglo XVIII, que tuvo condiciones para materializarse finalmente durante la coyuntura generada por la pretensión del gobierno de los Estados Unidos de retomar las obras de construcción del Canal de Panamá. En cambio, por la pretensión del gobierno para la historiografía colombiana, la secesión de Panamá constituye un atentado contra la integridad político-territorial de Colombia, que fue ideado por los Estados Unidos en asociación con la oligarquía liberal y conservadora ismeña de la época. Declarada la independencia de España el 28 de noviembre de 1821, los gobernantes de Panamá tomaron la decisión de unirse voluntariamente a la Gran Colombia, estado extinto conformado en la mayor parte de su territorio por las actuales Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá, con el entendimiento que se conservaría autonomía de gestión económica y administrativa. En 1826, año en que se celebró el Congreso Anfictiónico en la capital ismeña, Panamá rechazó la Constitución bolivariana, pero esto no fue obstáculo para que en ese año se produjera la primera tentativa de separación de la Gran Colombia. A causa de que el Congreso colombiano hacía caso omiso de las solicitudes de franquicias comerciales para el istmo, lo cual frustraba las aspiraciones panameñas, surgió un movimiento separatista para convertir a Panamá en un país hanseático bajo la protección del Reino Unido y los Estados Unidos. El movimiento fue, sin embargo, reprimido por los separados de la Gran Colombia, de los departamentos que conformaban las regiones del norte y sur, surgiendo dos nuevos países denominados Estado de Venezuela y Estado del Ecuador. Las provincias que geográficamente ocupaban la parte central de la desintegrada Gran Colombia, que en ese entonces comprendía los antiguos departamentos de Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena e Istmo Panamá, decidieron formar un nuevo estado. Mediante el convenio de Apulo, llevado a cabo el 28 de abril de 1831, el general Rafael Urdaneta, último presidente de la Gran Colombia, entregó el mando a Domingo Caicedo, 3 de mayo de 1831. El nombre provisorio adoptado por la República Granadina a partir de ese momento fue proclamado como Estado de Nueva Granada. José Domingo de Ovaldía sería nombrado gobernador de Panamá. Este cargo ya lo había desempeñado con anterioridad José Agustín Aranjo, político ismeño, empezó a trabajar en secreto en la preparación del movimiento separatista. Una junta revolucionaria clandestina se formó en torno suyo para planificar una revolución destinada a consolidar la separación del istmo de la soberanía colombiana, para negociar directamente con Estados Unidos la construcción del canal. La red conspirativa estaba conformada, aparte del propio Arango, por Manuel Amador Guerrero, médico, Nicanor de Barrio, militar y general del ejército,
paraguayo y por otros como Ricardo Arias, Federico Boy, Carlos Constantino Arrosemena, Tomás Arias, Isabelina Rojas y Manuel Espinosa Batista. Pero la gran parte operativa, la de mayor riesgo, le tocó a Amador Guerrero, quien viajó a Estados Unidos en busca de apoyo para el plan, ya que las fuerzas norteamericanas habían ayudado en el pasado al ejército colombiano, cita requerida. También obtuvo en Panamá el apoyo de importantes jefes liberales y el apoyo del comandante militar Esteban Huertas. Con todos estos apoyos se concertó la puesta en marcha del plan separatista para un día no definido del mes de noviembre de 1903. Sin embargo, un rumor generado en Colombia estuvo a punto de dar al traste con el plan. Informes recibidos daban cuenta de una supuesta invasión nicaragüense al istmo por la región Calobebora, sobre la costa norte panameña. Este informe y los rumores insistentes sobre algo que se tramaba en Panamá hicieron que Colombia movilizara al batallón Tiradores desde Barranquilla. El comandante de este batallón traía secretamente instrucciones para reemplazar a José Domingo de Ovaldía y al general Esteban Huertas, en quienes ya no se confiaba en Bogotá. El batallón Tiradores, al mando del general Juan B. Tovar y Ramón G. Amaya, llegó a la ciudad de Colón en la mañana del 3 de noviembre de 1903. No tuvo problemas para desembarcar, pero su transporte hacia la ciudad de Panamá sufrió muchos contratiempos por la complicidad de las autoridades del ferrocarril transísmico con los conjurados, entre ellas el superintendente norteamericano J.R. Schaller. Después de muchas excusas, el Estado Mayor pudo desplazarse hacia la capital. En Colón quedó la tropa bajo el mando del coronel Eliseo Torres. Una vez llegados a Ciudad de Panamá, Juan B. Tovar y sus otros oficiales fueron arrestados por instrucciones del general Esteban Huertas, quien estaba al mando del batallón Colombia, cuya jefatura pretendía reemplazar al recién llegado general. Apresado el contingente militar colombiano y congelada la movilización de las tropas en Colón, se apresuraron las acciones para declarar la separación del istmo. La Junta Revolucionaria procedió entonces a declarar esa misma tarde la separación del istmo. Algunos panameños asaltaron las armerias y tomaron las armas, pero no fue necesario usarlas. Por representar a la autoridad colombiana, fue puesto bajo la custodia del gobernador José Domingo de Ovaldía. Una escuadrilla naval anclada en la bahía de Panamá fue obligada a rendirse sin oponer resistencia. El Consejo Municipal se reunió bajo la presidencia de Demetrio H. Britt, autoridad máxima en el territorio panameño, ante el surgimiento de un gobierno de facto, y proclamó en un acta de voluntad del pueblo de ser y de establecer un gobierno propio, independiente y soberano bajo el nombre de República de Panamá. Demetrio H. Britt se convirtió entonces en el primer presidente de facto de la recién formada República de Panamá, nombrando el 4 de noviembre de 1903 a la Junta de Gobierno Provisional, que se encargaría de la administración del Estado hasta que la Convención Nacional Constituyente en febrero de 1904 designara a Manuel Amador Guerrero como el primer presidente constitucional de la República de Panamá. En conclusión, en esta época se demuestra una integración cultural y política de los panameños en conjunto con el gobierno colombiano. Las diversas crisis producidas por la causa de separación
son la discusión entre los dos gobiernos. Este fue el hecho en que se separaron por la perjudicial actitud del gobierno colombiano acerca de las empresas mercantiles del Istmo. Por ello fue el motivo de que Panamá pasara a estar protegida por los Estados Unidos y el Reino Unido. Muchas gracias.